Gloria a Dios. Mientras mis hermanos pasan recogiendo sus ofrendas, hermanos, vamos preparándonos también nosotros para recibir la palabra de nuestro Dios. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios su palabra, que sea Él, como cada vez que nos reunimos, hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos has dado de una vez más reunirnos, Señor, a aprender de tu palabra. En esta tarde, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra gran dependencia que tenemos de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que tal como tu palabra nos enseña, separados de ti, Señor, estamos perdidos, Señor. Separados de ti nada podremos hacer, Señor. En esta tarde, Señor, nos acercamos a ti, Señor, con un corazón humilde, Señor, buscando el alimento, Señor, que es el que proviene de tu palabra, Señor. Tú mismo dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, también de la misma forma a llevar a cabo la práctica, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros, pues no queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino queremos llevar a cabo, Señor, una práctica de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te doy en esta tarde, Señor, por honrarnos con tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra que continúas en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, los jóvenes se quedan aquí el día de hoy. Y mientras nos vamos preparando, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro. Es la carta que ya llevamos algunas semanas estudiando. Ya casi vamos a entrar al capítulo 5. El día de hoy vamos a continuar en el capítulo 4, hermanos. Les voy a invitar que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya están ahí, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Como dice esta última parte, hermanos, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada aprendimos, hermanos, de cómo debemos de armarnos del pensamiento de Cristo. Y en los versículos que acabamos de leer, hermanos, aunque aparentemente son diferentes los puntos que el apóstol Pedro está tocando, es un punto principal en el cual nos vamos a enfocar. Y eso lo vemos precisamente en el versículo 7, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Cuando habla del fin de todas las cosas, hermanos, está hablando de una consumación, un cumplimiento o un objetivo alcanzado. Y dentro del contexto, hermanos, que nosotros encontramos en la palabra de Dios, el apóstol Pedro se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que Cristo va a regresar por su iglesia? Es uno de los eventos, hermanos, que nosotros como cristianos, como creyentes, deberíamos de estar ansiosos por ya encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Espero que ninguno de nosotros, hermanos, estemos muy cómodos, contentos con el sistema de este mundo, sino que tal como la palabra de Dios nos enseña, estemos ansiosos por encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese por su iglesia. Pues de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, cuando Cristo venga por su iglesia va a ser el comienzo de la nueva eternidad que le espera a todas aquellas personas que le pertenecemos a Cristo. Así que si tú, hermano, hermana, le perteneces a Cristo, la segunda venida de Cristo, si es que a Dios le place que eso acontezca durante el tiempo que nosotros estamos en vida, es algo que deberíamos de ansiar, el poder ser partícipes de ese gran evento. Sin perder Primera de Pedro, hermanos, acompáñenme al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 28.
Dice la palabra de Dios, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es precisamente el evento que cada uno de nosotros estamos esperando. Y el otro detalle que es importante notar, hermanos, es que cuando la palabra de Dios dice acerca, como dice el versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. La palabra acerca, hermanos, tiene que ver con algo inminente, algo que no es planeado, algo que va a pasar de una manera repentina, que de la misma forma nos enseña de qué manera, hermanos, va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un evento repentino en el cual nadie sabe cuándo es, nadie sabe de qué manera va a pasar, en qué día, qué hora. Solamente es nuestro Dios el que tiene conocimiento de eso, y sería irresponsable de cualquier persona sobre la faz de este mundo el querer ir más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ahí hay muchas personas que se atreven a poner fechas, a dar información, hermanos, que la palabra de Dios simplemente no nos da. Nosotros sabemos que Cristo viene, no sabemos cuándo va a pasar. Están las señales, como nosotros las encontramos en la palabra de Dios, que nosotros hasta cierto punto lo usamos como un calendario para darnos cuenta simplemente que el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Si hemos estado poniendo atención, hermanos, a todo lo que pasa alrededor de nosotros, nos damos cuenta de que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? La gente se casaba, vemos una corrupción, vemos un desenfreno en el ámbito sexual, de tal manera que la raya pintada por Dios fue traspasada por los seres humanos. Hubo una unión con los ángeles caídos, y nuestro Dios, trayendo a memoria lo que pasó en los días de Noé, dice en Mateo capítulo 24, que así como en los días de Noé será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta cierto punto, hermano, nosotros podemos ver el desenfreno en el ámbito sexual que se está desarrollando por todas partes. Lamentablemente, hermanos, muchos de sus hijos desde la edad del kinder están siendo expuestos a todo esto, y en realidad lo único que nos muestra, hermanos, es que lo que nuestro Señor Jesucristo dejó como una advertencia, que nosotros pusiéramos atención para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, está cada día más cerca. No sabemos en qué año, en qué mes, en qué día, a qué hora va a pasar. Lo único que sabemos es que va a pasar, y nosotros como iglesia debemos de estar preparados. Pero la palabra de Dios nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, dice la palabra de Dios: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche es como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a acontecer. No va a haber un previo aviso, sino que en un abrir y cerrar de ojos va a llevarse a cabo este evento, hermanos, del cual el apóstol Pablo da un poco más de detalle en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nosotros, hermanos, hablando de aquel remanente que le pertenece a Cristo, dice la palabra de Dios que seremos transformados. Es una segunda porción, hermanos, de lo que viene siendo la segunda venida de Cristo, que cada cristiano debe anhelar. Yo no sé si usted, hermano, hermana, se desespera porque su carne todos los días quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Deberíamos de estar desesperados. Deberíamos de compartir el sentir del apóstol Pablo, que decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando esto acontezca, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros seremos transformados. Es decir, este cuerpo de mortandad, esta carne que día a día se quiere ir en contra de la voluntad de Dios, será cosa del pasado, y eso en sí, hermanos, es una razón
más para que nosotros anhelemos de una manera desesperada para que Cristo ya venga por su iglesia. Aquella escena que el apóstol Juan vio y que se relata en el libro de Apocalipsis, dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, porque la iglesia ya quiere, hermanos, encontrarse con su Salvador, con su Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro, hermanos, después de dejar en claro el hecho de que el fin se acerca, la venida de nuestro Señor Jesucristo viene, después entra a dar unos detalles específicos, hermanos, de qué manera nosotros debemos de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, no espera que absolutamente ninguno de aquellos o aquellas que le pertenecen estemos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sentados con los brazos cruzados. Dios en su palabra ha revelado propósitos, hermanos, de qué manera nosotros debemos de esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en detalle en unos momentos, hermanos, para ver esto. Pero antes de entrar en eso, quiero compartirles un versículo más, hermanos, de aquel evento tan glorioso del cual espero cada uno de nosotros que estamos presentes en esta tarde seamos partícipes, hermanos, cuando se lleve a cabo la consumación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios, está hablando de un evento en el cual nuestro Dios vestirá en inmortalidad a todo aquel que le pertenece. Dice la palabra de Dios, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo de la humillación nuestra, hermanos, será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo de humillación nuestro, hermanos, será transformado de tal manera que, como dice la palabra de Dios, será semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es a lo que el apóstol Pablo se refería, hermanos, en la carta a los Romanos capítulo 8, que hablaba de la santificación, la justificación, y al final de la lista dice glorificación. Es la consumación, el evento final, hermanos, que se va a llevar en la vida de cada uno de nosotros, en el cual este cuerpo de humillación, este cuerpo de mortandad, que lo único que quiere es complacer el pecado, va a ser cosa del pasado. Nuestros cuerpos serán glorificados de tal manera que seremos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los apóstoles en aquel entonces, hermanos, pensaban que en el tiempo de su vida en esta tierra ellos iban a ser partícipes de este evento. Solamente para que nos demos una idea, hermanos, de qué tan cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles en aquel entonces pensaban que muy posiblemente Cristo iba a venir en el tiempo que ellos estuvieron vivos en esta tierra. Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Conocemos que el autor de dicha carta a los hermanos en Tesalónica fue por el apóstol Pablo. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El nosotros que menciona el apóstol Pablo, hermanos, indica que el apóstol Pablo creía que muy posiblemente la segunda venida de Cristo iba a ocurrir durante el tiempo de su vida. Solamente, hermanos, para que nos demos una idea, la expectativa que la iglesia en el tiempo presente debe de tener referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como hijos de Dios, deberíamos de estar preparados, hermanos, para que Cristo venga en esta noche. Y si no viene en esta noche, nos preparamos para que venga la siguiente. Y esa debería ser la actitud y expectativa, hermanos, que nosotros tenemos por el resto que a Dios le plazca tenernos en esta tierra. Si Cristo viniera en esta noche, hermano, hermana, ¿cuál crees que serían las palabras de Cristo hacia ti? ¿Serían palabras de reproche o serían elogios los que recibiríamos por parte de Cristo?
Es el propósito principal, hermanos, del versículo 7 al versículo 11, del cual vamos a estar aprendiendo, porque ahora sí regresemos al versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 4. Vuelvo a leer, dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y como el fin está cerca, como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, ¿cuál es la instrucción? Sed pues sobrios y velad en oración. En otras palabras, estemos preparados, estemos alertas, pues Cristo puede regresar en cualquier momento por su iglesia. ¿Nosotros estamos preparados, hermanos? ¿Estamos permaneciendo de una manera sobrios, esperando el anticipo de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando habla de sobriedad, hermanos, está hablando completamente lo contrario a lo que viene siendo la ebriedad. ¿Y de qué ebriedad está hablando? ¿Está hablando específicamente de la ebriedad en el alcohol? No necesariamente. Recordemos los versículos un poco para atrás. En el versículo 3 da la lista, lo que vienen siendo lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Son unas pocas cosas, hermanos, de las cuales nosotros como hijos de Dios debemos de permanecer sobrios. Es decir, hermanos, nosotros como cristianos debemos de estar anticipando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sobrios, apartados de todo tipo de pecado que nos rodea. Esa es la manera, hermanos, en la cual nosotros debemos de estar esperando, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo vamos a hacer sobrios, sino que debemos de estar velando en oración. Es la misma advertencia, la misma instrucción que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, tal como lo vemos en Mateo, capítulo 24, versículo 42. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos en aquel entonces, pero también nos dice a nosotros en esta noche: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora, hermanos, en qué día va a regresar nuestro Señor, pero sabemos que el día de su regreso está muy cercano. Y como está muy cercano, debemos de permanecer sobrios y estar velando en oración. Debemos de estar alertas en nuestro espíritu, debemos de estar alertas al efecto del pecado y debemos de estar alertos, hermanos, a la santidad que Dios espera de cada uno de nosotros en ese proceso de espera. Si Dios regresara en esta noche, hermano, nos encontraría en un estado donde verdaderamente hemos estado limpiando nuestras vestiduras. O si Cristo regresara en esta noche, nos encontraría, hermanos, con nuestras vestiduras llenas de mancha. Esa, hermanos, debería de ser el pensamiento y la pregunta que nos hacemos cada día. Con el pensamiento de que posiblemente este día que acabo de despertar, posiblemente Cristo va a venir por su iglesia este preciso día. Y si Cristo viniera en esta noche o el día de mañana, ¿cuántos de nosotros, hermanos, podríamos decir con certeza: Cristo, yo estoy preparado para que vengas por mí? ¿Cuántos de nosotros estaríamos preparados para decir así, hermanos? Porque si no lo estamos, hermanos, debería de ser nuestro afán, nuestro deseo de caminar y trabajar en esa dirección específica. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lleno de sabiduría, deja del versículo 8 en adelante algunos ejemplos específicos, hermanos, de qué manera nosotros como iglesia debemos de estar esperando esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos leyendo versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: y ante todo, tened entre vosotros, como dice, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todas las cosas se refiere a la importancia de esa virtud en la vida cristiana. ¿Y cuál es esa virtud? El ferviente amor. Debemos de ser sobrios, debemos de velar en oración bajo la prioridad, hermanos, principal de que entre nosotros como cuerpo, entre nosotros como iglesia, hermanos, haya ferviente amor. El mismo apóstol Pedro en la misma carta, capítulo 1, versículo 22, hermanos, usa la misma palabra que nosotros encontramos aquí, que es relacionado para describir la intensidad y el esfuerzo que deben caracterizar al amor cristiano.
Hermano, hermana, el amor del cual Cristo espera que se refleje en su iglesia mientras está esperando su segunda venida, déjeme decirle, hermanos, que para nada tiene que ver con sentimiento. No tiene nada que ver con un deseo que necesariamente nace dentro de nosotros. Porque si somos sinceros, hermanos, lo último que nace dentro de nosotros, el último sentimiento que se refleja en nuestras vidas es amar fervientemente a nuestros hermanos. Y Cristo, que examina los corazones, hermanos, sabe perfectamente que ese es un problema con el cual nosotros batallamos. Y Cristo, hermanos, no está involucrando algún tipo de sentimentalismo en el amor del cual Él está hablando. Al amor del cual nuestro Señor Jesucristo está hablando, hermanos, es un amor que se refleja a través de acciones, no tanto a través de palabras, no tanto a través del sentimentalismo que nosotros muchas veces queremos apegar al amor que nosotros creemos que viene por parte de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que nos encontramos con un grave problema que tenemos en nuestras manos. Porque muchas veces, hermanos, queremos amar al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo de una manera condicional. ¿Cómo yo voy a amar al hermano que me ha insultado? ¿Cómo yo voy a amar a la hermana que ha dicho X cosa de mí? Ese es el pensamiento que se nos viene a nosotros, hermanos. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Queremos justificar que yo le voy a dar algo bueno a esa persona porque esa persona en primer lugar lo debe de merecer, se lo debe de ganar. Pero ese no es el amor al que Cristo se está refiriendo, hermanos. Dice Cristo, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. En otras palabras, haz a un lado tu sentimentalismo y ama como yo te he amado. ¿Usted se imagina, hermano, hermana, que Cristo nos amara dependiendo al trato que Él recibe por parte nuestra? ¿Que Cristo nos amara solamente cuando nosotros le hacemos cosas que le agradan? No experimentaríamos, hermanos, el amor de Dios ningún día y el infierno nos estaría esperando. Y Cristo, hermanos, que nos ha dado ese amor de una manera gratuita, está esperando que su iglesia, que Él compró a precio de sangre, esté anhelando su segunda venida, pero no lo haga con los brazos cruzados, sino que lo haga de una manera activa, amando fervientemente, hermanos, aquellas personas con las cuales Dios nos ha puesto para que sea parte del mismo cuerpo en el cual nosotros hoy en día somos partícipes. Y nos hacemos la pregunta, hermanos, ¿estoy yo amando a mi prójimo? ¿Estoy yo amando a los miembros del cuerpo local donde Cristo me tiene con ese amor ferviente que la palabra de Dios describe? ¿O estoy esperando a que esa persona me dé razones para que yo lo ame? Porque si esa es la manera en que pensamos, hermanos, no vamos a amar a nadie. O vamos a amar de una manera hipócrita solamente a aquel grupito que piensa igual que nosotros, que tiene los mismos gustos que nosotros, y aquellas personas que no comparten el mismo punto de vista, tú no mereces el amor mío. Pero lo que Cristo está diciendo, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Mateo capítulo 5, versículo 44, dice la palabra de Dios, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En este versículo acabamos de ver, hermanos, cómo Cristo espera que nosotros amemos a vuestros enemigos. Si Cristo espera que la iglesia ame a sus enemigos, ¿de qué manera cree usted, hermano, que Dios espera que nosotros amemos a aquellos hermanos nuestros que son parte del mismo cuerpo? Un amor mucho más grande y mucho más ferviente debería de ser reflejado en la vida de nosotros. Y si no se está reflejando, la pregunta es ¿por qué? Y asegurémonos, hermanos, que dicha respuesta no sea conforme a nuestra lógica, sino que verdaderamente, hermanos, examinemos la actitud que nosotros estamos reflejando a la luz de la Escritura. Cuando el apóstol Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados, está citando Proverbios capítulo 10, versículo 12, y en realidad lo que este versículo, hermanos, de una manera sencilla está dejando en claro, hermanos, es que cuando el verdadero amor verdaderamente existe, no hay lugar para el rencor. Y una vez más, hermanos, nos damos cuenta el gran problema que en el que nos encontramos. Porque muchas veces, hermanos, cuando la gente no nos da el trato que nosotros esperamos por parte de ellos, es extremadamente fácil, hermanos, para que nuestra carne queramos guardar rencor. Es lo más fácil del mundo, hermanos. Para eso no hay que tomar un seminario, para eso no hay que tomar clases. El odio y el rencor viene automáticamente a la vida de cada uno de nosotros.
Si es algo que tenemos que hacer es pelear contra esos sentimientos. Y déjeme decirle, hermano, hermana, si tú que te encuentras en esta tarde aquí, tú tienes algún rencor, la más mínima pizca de odio hacia un hermano, una hermana, no importa lo que te haya hecho, déjame decirte, hermano, que tu perdón está siendo estorbado delante de Dios. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos está hablando del perdón, hermanos, a través del genuino y verdadero amor, Cristo no lo está presentando como una opción. Cristo no está diciendo, hijos míos, pues aquí está el perdón, si quieren aplíquenlo y si no quieren no. No, hermanos. El amor que se refleja a través del perdón genuino no es opcional para los cristianos, hermanos. El perdón es un requisito y mandamiento por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, como dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si Cristo regresara en esta noche, hermano, ¿encontraría rencor en tu corazón y odio y falta de perdón hacia tu prójimo? Porque el propósito principal por el cual Pedro está diciendo en el versículo 7, hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, la segunda venida de Cristo está próxima. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todas las cosas tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si Cristo regresara en esta noche, ¿en cuántos de nosotros encontraría rencor, odio o falta de perdón? Porque déjame decirte, hermanos, que si se encuentra la más pequeña pizca de alguna de esas cosas en nuestro corazón, es razón de reproche por parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, si somos sinceros, cuando eso está en nuestro corazón, muchas veces es fácil decir, pues ya perdónalo, es fácil decirlo. Pero si somos sinceros, hermanos, en nuestras capacidades y fuerzas humanas es imposible que llevemos a cabo ese propósito. Y Dios no espera, hermano, hermana, que tú lleves a cabo ese proceso por tu propia cuenta. Dios espera, hermano, que tú lo pongas a los pies de Cristo y que verdaderamente te rindas a los pies de Él. Reconociendo, Señor, sabes que yo tengo este rencor, tengo este mal sentir, este odio hacia mi prójimo. Tú que examinas los corazones, Señor, sabes que es algo malo, por favor, quítalo de mí porque no quiero odiarlo. Esa es una oración, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces lo único que queremos es venganza en la falta de perdón. Si alguien nos hizo algo, Señor, no lo perdones hasta que la pague primero. Eso es lo que muchas veces nosotros deseamos en nuestra carne, hermanos. Y si algo le llega a pasar a esa persona, qué bueno. Es la forma en que la carne quiere actuar, hermanos. Y tenemos un grave problema, hermanos. Un grave problema que si tú, hermano, hermana, lo has identificado, ponlo en las manos de Dios, porque Cristo está cerca. Y si Cristo regresara en esta noche, ¿en cuántos de nosotros encontraría esa falta de perdón, ese rencor o ese odio que muchas veces nosotros almacenamos hacia nuestro prójimo? Es necesario, hermanos, que oremos para que Dios haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. Y no solamente, hermanos, orar de una manera personal, hermanos, sino debería de ser parte de nuestra oración colectiva como cuerpo de Cristo, para que ese amor ferviente, hermanos, se refleje en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, oran en esa dirección por la congregación? Porque si no lo hacen, hermanos, de la manera más humilde les pido que oren en esa dirección específica. Nunca nos van a faltar razones por qué orar, hermanos, pero si hay una dirección específica en la cual deberíamos de estar orando en los tiempos que nos encontramos, hermanos, es para que ese amor ferviente, verdadero, hermanos, abunde en medio de nosotros. Porque si ese amor verdadero, hermanos, ferviente no está abundando en medio de nosotros, la iglesia de Cristo no va a poder llevar a cabo el efecto por el cual Cristo la tiene en esta tierra. Recordemos, hermanos, somos un candelero. ¿Y cuál es el propósito del candelero? Alumbrar las tinieblas. Un candelero, hermanos, no puede brillar si carece amor verdadero, porque es la característica principal que debe de definir a aquellas personas que ya le pertenecen a Cristo. Y si eso no está presente en nosotros, hermanos, analiza tu vida.
Y como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos para ver si verdaderamente estáis en la fe. Ese amor, hermanos, del cual el apóstol Pedro hace mención, es el mismo amor, hermanos, que también juega un papel básico en la evangelización de aquellas personas que aún no conocen de Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué van a conocer que somos sus discípulos? Si tuviereis amor los unos con los otros. La manera más efectiva, hermanos, de evangelizar a los incrédulos es teniendo amor genuino los unos con los otros. ¿Se imagina usted, hermano, con qué cara vamos a evangelizar a personas a las cuales les estamos hablando de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Les estamos predicando de un Dios de amor, pero lo único que hay en nuestro corazón es odio y rencor. Nuestro mensaje está siendo invalidado, hermanos. Si hay algo que debe estar presente en nosotros, hermanos, es el amor por nuestros hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo dice, si por algo los van a conocer, si por algo van a saber que son mis discípulos, que sea porque tienen amor los unos para con los otros. Y como lo mencionaba, hermanos, esto no es opcional. Así que si nosotros, hermanos, identificamos algún rasgo de rencor, falta de perdón en nuestro corazón, hermanos, ponlo a los pies de Dios en esta noche, pues Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento. Noten que dice nuestro Señor Jesucristo que es un mandamiento. No está diciendo Jesús, esta es una opción si tú quieres tomarla. Si a ustedes les place, pues cumplen esto. No, Cristo está diciendo, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Probablemente, hermanos, muchos de ustedes estén pensando, oye, pero ¿qué no se habló ya de eso? No sé cuánto tiempo llevamos ya llevando a cabo una exposición de las diferentes cartas, hermanos, principalmente las Paulinas, ahora estamos viendo la del apóstol Pedro, pero este tema, hermanos, de la importancia del amor entre nosotros como iglesia, lo vimos en la carta a los Filipenses, lo vimos en la carta de los Gálatas y ahora lo estamos viendo en la carta de Pedro. Si usted se da la tarea, hermanos, a estudiar cuál es uno de los temas principales que encontramos de Génesis, Apocalipsis, es el amor los unos con los otros. ¿Usted cree que es coincidencia, hermanos? Claro que no. Cristo dejó este mensaje, hermanos, de una manera repetida para que quedara impregnada en el corazón de aquellas personas que verdaderamente buscan su voluntad, porque sabemos el problema tan grande que cargamos cada uno de nosotros, que nos es extremadamente fácil, hermanos, guardar rencor, guardar odio, anhelar venganza en nuestro corazón, pero Cristo está diciendo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Y cuando ponemos, hermanos, en la escala de amor la manera en que Cristo nos ha amado, quedamos demasiados cortos. Pero esa es la manera o la meta que cada uno de nosotros deberíamos de seguir. Y por si todavía, hermanos, quedaba algún pensamiento en el cual, el amor del cual nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en la primera carta de Pedro, era un amor sentimental, continúa diciendo el apóstol Pedro en el versículo 8, ante todo tened amor ferviente entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros, como dice, sin murmuraciones. La orden hospedaos, hermanos, literalmente tiene la aplicación de amar a los extranjeros. Lo cual quiere decir, hermanos, que el amor del cual la palabra de Dios nos está enseñando primordialmente, hermanos, se lleva a cabo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, pero no se limita a nosotros, sino que debemos de amar a los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Aquellas personas que aún no son parte de la familia de Cristo. A esas personas las debemos de amar, y dice la palabra de Dios que seamos, que hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En la ley judaica, hermanos, como parte de la ley, no era opcional, sino que era un requisito por parte de la ley de que la gente, los judíos, abrieran su casa para aquellos forasteros que iban pasando. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. Dice la palabra de Dios, y vendrá el levita,
que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Cuál era uno de los problemas comunes en aquel entonces? De que, número uno, esto era una ley, no era opcional. Las personas debían de abrir sus puertas a los levitas, a las viudas, a los forasteros que pasaban, debían de darle de comer para que fueran saciados. Pero ¿cuál era el problema? Que muchas personas querían hacerlo hasta cierto punto poniendo un límite. ¿Cuál era el límite? De que al tercer día, si todavía quieres, pues no, ya, vas para afuera. Y cuando dice la palabra de Dios sin murmuraciones, está hablando de que nosotros debíamos de ser hospitalarios hasta cuando sea necesario. Porque cuando las personas no se querían ir, en aquellas casas que les abrieron, entonces la gente empezaba a hablar mal de aquellas personas. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Dios va empalmando, hermanos, lo que viene siendo acción sobre acción del amor verdadero. Y nos damos cuenta, hermanos, que para nada tiene que ver con sentimentalismo que nosotros muchas veces queremos acoplar a lo que viene siendo el amor verdadero. El amor, hermanos, en realidad no tiene mucho que ver o nada que ver con el sentimentalismo. Porque muchas veces la gente que piensa de una manera equivocada, por eso es que hay tanto divorcio en el tiempo en el que vivimos, porque la gente dice, ya no siento lo mismo que sentía cuando recién me casé, ya no la amo, ya no lo amo, pues cada quien por su lado. Pero ese no es el amor. El amor, hermanos, la marca más grande de amor fue reflejada a través de una acción y fue en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero Cristo no lo hizo solamente a palabras, lo hizo con acción. Y con esa misma acción, hermanos, Cristo espera que nosotros nos amemos los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo elogió a los creyentes que proveían comida, refugio y ropa para los necesitados. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Los justos le van a preguntar a Dios, Dios, ¿cuándo hicimos todas esas cosas? Versículo 40, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cristo espera, hermanos, que no solamente nos amemos los unos a los otros, sino que espera que ese amor se extienda hacia las personas de afuera y que lo hagamos de tal manera, hermanos, que sea sin murmuraciones. Primero, cubre el perdón, luego el ser hospitalarios y luego continúa diciendo, hermanos, la tercer porción, tercer parte de la cual nosotros debemos de reflejar, hermanos, en el tiempo de espera mientras nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y en esta tercer parte, hermanos, es donde quiero que, no que pongamos más atención, porque los puntos que acabo de mencionar son igual de importantes, pero sí que pongamos atención, hermanos. Versículo 10 de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, ¿a quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Todo cristiano, hermanos, toda aquella persona que ya le pertenece a Cristo, la palabra de Dios nos enseña que ha recibido un don especial, hermanos, un poder divino para ministrar el cuerpo del cual nosotros hoy en día somos partícipes. Hermanos, pongamos atención en esta parte. Esto no es limitado para un grupo de cristianos y para otros no. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que aquellos que le pertenecen, cada uno de nosotros ha recibido un don por parte de Dios, por lo menos uno. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra de Dios, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, ¿en cuántos?
en todos es el mismo. Versículo 7, como dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así como cada parte del cuerpo humano, hermanos, tiene una función en particular, así también sucede con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y acabamos de leer, hermanos, de que número 1, todas las cosas las hace en todos, y dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nosotros, hermanos, debemos de usar las habilidades, capacidades, dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para provecho del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las razones principales, hermanos, es en el afán de la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que quitemos aquella idea equivocada, hermanos, si es que existía en alguno de nosotros, de que nosotros vamos a esperar, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sentados de brazos cruzados. Dios espera, hermanos, que la iglesia que Él compró a precio de sangre muestre, genere el amor genuino, verdadero en medio de nosotros, pero que al mismo tiempo las capacidades, dones, habilidades que Dios ha depositado en ti, hermano, hermana, las uses para el beneficio del cuerpo del cual tú eres partícipe. Y hermano, hermana, todos, si es que tú le perteneces a Cristo, todos tenemos un don por parte de Dios. La pregunta es, ¿lo estamos usando? Porque si no lo estamos usando, Dios nos va a pedir cuenta de eso. Cuando nosotros los creyentes, hermanos, ministramos los dones a los otros, lo debemos de hacer de tal forma, hermanos, que beneficia mutuamente a la iglesia, y lo hacemos por amor a la misma iglesia. Los dones, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, no son para nosotros. Los dones son para la iglesia. Y como los dones son para la iglesia, debemos de identificar de qué manera lo estoy usando. Acompáñeme a... regresemos a 1 Corintios capítulo 12. Versículo 4. Dice la palabra de Dios, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así como hay diferentes partes en el cuerpo humano, hermanos, es un mismo cuerpo. Son diferentes miembros, pero es un cuerpo. En el cuerpo de Cristo hay diversidad de dones, hay diversidad de talentos, diversidad, hermanos, de cosas que nosotros podemos llevar a cabo, pero el Espíritu que guía dicho don, dicha función es el mismo. Nos conecta, hermanos, en un mismo sentir, en un mismo canal, pero todo lo que nosotros hacemos individualmente con las capacidades que Dios puso en nosotros, hermanos, las deberíamos de usar con el propósito principal de que mis hermanos sean edificados. Hermano, hermana, la habilidad que tú tienes de hacer aquella cosa que tú haces también, no la hizo para que tú te la quedaras. La hizo para que a través de esa función tú edifiques al cuerpo del cual tú eres partícipe. Así que hazte la siguiente pregunta. Si Cristo viniera en esta mañana, en esta noche o el día de mañana y te preguntara, ¿qué has hecho con las habilidades o los dones que yo te he dado? ¿Qué respuesta le darías a tu Señor? Podríamos responder, hermanos, de una manera firme: Señor, tú me diste 2 talentos, yo los trabajé y aquí están otros 2. Podríamos decirle: Señor, tú me diste 5 talentos, yo los trabajé, aquí están otros 5. O le diríamos como aquella persona: Señor, tú me diste un talento, pero yo tuve miedo y lo escondí y lo enterré. ¿De qué manera nosotros le contestaríamos a nuestro Dios, hermanos? Debemos estar ansiando, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en ese tiempo de espera, hermanos, lo debemos de hacer trabajando, poniendo en práctica, en función, los dones que Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los dones de cada quien? Ya ahí ustedes, es necesario, hermanos, que ustedes analicen su propia vida, hermanos, y se hagan esa prueba. ¿Cuáles son aquellas habilidades que Dios ha depositado en ti? Y una vez que lo identifiques, hazte la siguiente pregunta: ¿verdaderamente lo estoy usando para edificar el cuerpo del cual yo soy partícipe? ¿O me estoy reservando, me estoy robando la gloria de dicho don que Dios ha depositado en mí?
porque sea lo que sea, hermano, tenlo por seguro que Dios te va a pedir cuenta. El verdadero amor, hermanos, que cubre multitud de pecados y que no guarda rencor y perdona, es el amor que Dios espera que se refleje en nosotros en ese tiempo de espera mientras Él viene por su iglesia. Pero no solamente eso, sino aquel verdadero amor que es hospedador, pero de la misma forma, hermanos, aquel verdadero amor que se refleja por el cuerpo de Cristo, por la esposa de Cristo que es su iglesia, a través del trabajo que nosotros estamos llevando a cabo por los dones que Dios ha depositado en nosotros. Si nos hemos preguntado algún día, hermanos, de qué manera nosotros debemos de esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la respuesta. Debemos de estar esperando, hermanos, santificándonos. Debemos de estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, amándonos los unos a los otros. Y debemos de estar esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, poniendo a trabajar los talentos que Dios ha depositado en nosotros. Si no tenemos una aplicación en las tres, hermanos, pongámonos a trabajar. Porque lo peor que podría pasar, hermanos, es que el Señor, el administrador de administradores, nos pida cuentas de lo que Él ha entregado en nuestras manos. Y que como dice, me parece que fue el apóstol Juan, en el día de su venida nos regresemos avergonzados. ¿Por qué se van a regresar esas personas avergonzadas? Porque no hicieron lo que sabían que debían de hacer. Y hermanos, podríamos encontrar miles de pretextos por el cual no hacerlo, pero solo Dios que examina los corazones, hermanos, Dios verdaderamente conoce las intenciones de cada uno de nosotros, conoce nuestras habilidades y muchas veces, hermanos, no lo llevamos a cabo porque verdaderamente, hermanos, el amor ferviente que Dios espera que se refleje en nosotros, no lo tenemos. Y como no lo tenemos, decimos, ¿por qué yo voy a entregar mi tiempo a estas personas que ni siquiera amo? ¿Por qué yo voy a entregar mi talento si ellos ni siquiera me agradecen? No se ha entendido el principio básico de lo que viene siendo el evangelio y lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo espera de nosotros, hermanos, lo vamos a hacer de un buen sentir y lo vamos a hacer, hermanos, de tal manera que cada día estamos buscando de qué manera podemos mejorar el servicio para nuestro Señor Jesucristo. Si tú no lo estás haciendo, hermano, hermana, es tiempo de que te preguntes qué es lo que te está deteniendo para que nosotros pongamos a andar, echemos a andar, hermanos, el don que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Un predicador dijo que los dones que Dios tiene para nosotros como individuos, hermanos, son como las huellas digitales, porque los dones que Dios deposita en nosotros, hermanos, son muy específicos. Aunque 2, 3, 4 hermanos puedan tener el mismo don, van a reflejarse de una manera muy específica dependiendo la persona. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos está dando algo personal, algo específico para que nosotros lo podamos usar como complemento con las otras partes del cuerpo que somos cada uno de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuando ese trabajo se eche a andar, de que van a haber roces. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el hierro con hierro, ¿qué pasa? Exacto. Y eso va a pasar, hermanos. Pero cuando eso pasa, nosotros recordamos cuál es el propósito por el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. No es para que la gente me voltee a ver a mí, no es para que yo me dé a conocer, es para que el Señor, el administrador de administradores, se lleve toda la honra y toda la gloria, porque solo Él la merece, y reconocemos que llegará el día en el cual Él regresará por su iglesia, y cuando regrese por su iglesia nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 25, versículo 40. Perdón, hermanos, regresemos a primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Y cómo lo vamos a administrar? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De esa manera, hermanos, Cristo espera que nosotros estemos trabajando por el tiempo que Él le plazca tenernos en esta tierra, mientras esperamos, ansiamos el día de su llegada. Ya para terminar, hermanos, si hay 3 preguntas que nos podemos hacer en esta noche, hermanos, para que pensemos, para que analicemos, cada uno, hermanos, en la intimidad que pasamos con nuestro Dios.
Hagámonos esas tres preguntas, hermanos, en las cosas que acabamos de aprender, de las cuales Dios espera que se refleje un fruto en el tiempo que estamos esperando. La primera es, ¿hay rencor en tu corazón hacia algún hermano o alguna hermana? Si tú identificas eso, hermanos, y la respuesta es sí, es tiempo que acciones, que lo pongas a las manos de Dios. Es tiempo que hagas a un lado tus sentimientos y que acciones de acuerdo al mandato de Dios, de amar como Él te ha amado. Sería lo más triste, hermano, hermana, que Cristo venga por su iglesia en esta noche y que te encuentre, que tú has almacenado, que has abrazado, que no has querido soltar ese rencor, ese odio que tú has tenido por aquella persona que posiblemente, de acuerdo al pensamiento lógico, tú tienes razón aparentemente para guardar ese rencor por lo que te hizo, por lo que dijo de ti. Pero delante de Dios, hermanos, no tenemos absolutamente ninguna excusa. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, recibió el peor trato de cualquier persona, Él amó de una manera verdadera. ¿Qué se espera de nosotros? Segunda pregunta, ¿existe ese sentir hospedador en nosotros, hermanos, hacia nuestro prójimo? Cuando nosotros ayudamos o hacemos algo por el prójimo, ¿lo hacemos con las motivaciones correctas? Pues si ese es el caso, hermanos, y la respuesta es sí, tenlo por seguro que esas acciones de hospitalidad que tú tomas hacia tu prójimo, no solamente lo estás haciendo para esa persona, sino que lo estás haciendo para Cristo. Mateo capítulo 25, 40 dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y tercer pregunta, hermanos, en la cual espero y recapacitemos cada uno de nosotros. ¿Amas la iglesia, hermano? ¿Amas el cuerpo de Cristo? ¿Amas la iglesia que Cristo entregó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarla, purificarla y salvarla de la condenación eterna? Porque si tu respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado para edificar la iglesia que Él entregó su vida por ella? Si verdaderamente la amamos, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos, para edificar la iglesia de Cristo? ¿Por qué hacemos todo esto? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31, les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. La meta para todo creyente, hermanos, debería de ser cumplir las obligaciones del deber cristiano en medio de un mundo, hermanos, que tiene todo en contra de nosotros. Pero nosotros lo hacemos, hermanos, para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de glorificar a Dios en todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31, ayúdeme a leerlo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. De tal manera, hermanos, nosotros debemos de estar esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo, hermanos, que el día de mañana Cristo puede regresar por su iglesia, y el momento que Él regrese por su iglesia, hermanos, nosotros que ahora le pertenecemos, le vamos a dar cuentas, hermanos, de los talentos, de lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, y de la misma forma de qué manera nos estuvimos santificando por el tiempo que estuvimos esperando su venida. El obispo inglés John Charles escribió ciertas observaciones sobre la vida santa, hermanos, que son mayormente aplicadas en el tipo de mundo hostil, hermanos, en el cual nos encontramos cada uno de nosotros el día de hoy. Y él escribió: un hombre santo busca vivir con mentalidad espiritual. Hace todo lo posible por establecer totalmente sus afectos en las cosas de arriba
y procura no aferrarse demasiado a las cosas de la tierra. No descuidará los asuntos de la vida actual, pero el primer lugar en su mente y los pensamientos son a la vida venidera. Trata de vivir como quien tiene su tesoro en el cielo y como quien pasa por este mundo como extranjero y peregrino en camino hacia su hogar. Que sea el mismo sentir, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, que reconocemos que estamos aquí, hermanos, por un tiempo muy pequeño y que en este tiempo actual, hermanos, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la vamos a esperar, hermanos, no a nuestra manera, sino que la vamos a esperar, hermanos, de la manera que Dios espera de cada uno de nosotros, manifestando el verdadero amor genuino por su iglesia y poniendo en obra los dones, capacidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo continúe creciendo, continúe perfeccionando hasta aquel día glorioso, hermanos, en el cual cada uno de nosotros nos encontremos cara a cara con nuestro Señor. Y espero en Dios, hermanos, que cada uno de nosotros en aquel día glorioso podamos escuchar las lindas palabras por parte de nuestro Señor, que dice la palabra de Dios, que les dirá: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tus promesas, Señor. Nosotros como cuerpo tuyo, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, anhelamos tu venida, Señor. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Tu palabra nos enseña que el fin de todas las cosas se acerca. El día de tu venida se acerca, Señor. Y como el fin de todas las cosas se acerca, tú esperas, Señor, que se manifieste el verdadero amor en cada uno de nosotros, tal amor que cubrirá multitud de pecados. Oro, Señor, en esta tarde por cada uno de mis hermanos, hermanas presentes. Si hay alguno de ellos, Señor, que ha guardado rencor en su corazón hasta el día de hoy, ya sea hacia un hermano, una hermana, incluso aquellas personas que aún no te conocen, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo lo más profundo de esa persona, dándole a entender, dándole la convicción de que dicho rencor, dicho odio no proviene por parte tuya, Señor. Impregna, Señor, en el corazón de esa persona tu palabra que dice que nos amemos los unos a los otros, pues es un mandamiento tuyo, Señor. No es opcional para tu iglesia, Señor, es un mandato del Señor de señores para nosotros. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos. Si hay alguno de nosotros que ha guardado ese rencor, ayúdanos, Señor, a verdaderamente reflejar el amor que tú esperas de cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que se refleja aquella iglesia que vemos en el libro de Hechos, que dice tu palabra, Señor, que tenían todas las cosas en común. Dice tu palabra, Señor, que vendían sus pertenencias y ayudaban a aquellas personas que estaban necesitadas. Genera en nosotros, Señor, ese mismo sentir, ese mismo amor, ese mismo sentir, Señor, hospitalario de hospedarnos los unos a los otros en las necesidades, Señor. Pues tu palabra nos enseña que en aquel día glorioso los justos te van a preguntar: pero Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de vestir? Tú le responderás, Señor: en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí también lo hiciste. Sé tú, Señor, generando ese sentir en cada uno de nosotros, Señor. Pero también oro, Señor, en esta tarde, para que seas tú, Señor, confirmando dicho talento, Señor, dicha función, dicho don, Señor, que tú, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra nos enseña que en ese momento de espera, Señor, mientras tú vienes por tu iglesia, tú esperas, Señor, que tu iglesia eche a andar esos dones que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Pues en esta tarde, Señor, nos encontramos delante de ti, Señor, muchos miembros diferentes, Señor, pero somos un cuerpo, Señor.
Así como tú, Señor, nos muestras en tu palabra que son muchos diferentes dones, pero es el mismo Espíritu. Delante de ti nos presentamos, Señor, muchos diferentes miembros, Señor, pero somos un cuerpo, Señor. El cuerpo que tú has comprado a precio de sangre, Señor. Yo oro, Señor, para que seas tú generando ese deseo, Señor, de querer llevar a cabo la función que tú has depositado sobre cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo la función con excelencia, Señor, como tú esperas, para que en aquel día glorioso que nos presentemos delante de ti, Señor, podamos regresarte, Señor, el trabajo de aquellos talentos que tú has depositado en cada uno de nosotros. Que no seamos, Señor, como aquella persona que tomó el talento que tú le entregaste y dice tu palabra que lo enterró, Señor. Por su negligencia tú le quitaste el único talento que tenía y se lo diste. Aquella persona que tenía 5, Señor, líbranos, Señor, de ser negligentes, Señor, con los talentos, Señor, que tú has depositado en cada uno de nosotros. Genera en nosotros, Señor, el deseo de querer trabajar para tu obra, Señor, pero hacerlo por amor, Señor. El mismo amor que tu palabra nos enseña, que cubre multitud de pecados, Señor, que sea sobreabundante, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos prepares, Señor. Si a ti te place regresar por tu iglesia, Señor, en el tiempo que nosotros estamos en esta tierra, Señor, ayúdanos, Señor, a santificarnos, a prepararnos, Señor, para que el día que tú regreses por tu iglesia, Señor, no se encuentre, Señor, reproche alguno para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese día glorioso en el cual nos vamos a encontrar cara a cara contigo, Señor. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén.